Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout distraction. Gardez tout, votre potpourri avec Flore. Gardez tout qui produit Radio TV que vous tendez et gardez l'indifférent network. I'm your surgeon, Dr. Roman Joseph. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law, 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess, 305-255-2797. Jeff también habla español, 305-255-2797. Allo avocat Zaz et Jeff, m'a parlé les cougner là, 305-255-2797. I'm Dr. Flore Lindor La Torture. I'm a professional business consultant and a radio host. Our services range from advertising, marketing, hosting, and event planning. Call me right now, 786-521-7321. Nous vous offrons des services en français, en anglais, en espagnol et en créole. Relez-moi en 786-521-7321. Votre mariage, des activités sociales, débats, commentaires, ça c'est nous. 786-521-7321. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle sortie de Radio TV avec Dr. Flore. Radio TV with Dr. Flore is that forum in Miami-Dade County, the entire state of Florida, first Haitian radio TV combined, where we give you the opportunity to connect based on our guests, whether it's in English, Spanish, Creole, or French. Today, we are doing the World Recap 2021. And we are doing it with two dear friends where we're gonna discuss what 12 countries shared throughout 2021. And we will end with some perspective 2022. The show today will be the same in English and Spanish, and I will do the summary in Creole. So we still keep the Haitian community included. I will start with Carlos Pereira, and the country will be Venezuela in the round 2021. And we will follow Dr. Gamara, will stay with me with the 11 countries, only because Carlos is at work now, but he was gracious enough and accepted the invitation. Le damos un saludo, un abrazo cordial, Carlos, bienvenido a su programa Radio TV con Dr. Flore. ¿Qué tal? Introdúcete, por favor. Hay un ruido, están haciendo la grama, pero no se preocupe. Vamos, Carlos, bienvenido. Ok, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ok, gracias. Bueno, sí, desde hace tiempo estoy en el activismo político, tanto con migración como también en la parte política con el Partido Demócrata y para los que no me conocen, fui el fundador del Venezuelan American Democratic Club, el creador en la época de que nadie podía decir en esta comunidad que era venezolano porque era un pecado. Y bueno, eso poco a poco lo cambiamos y fuimos trabajando con la gente. Y bueno, soy comunicador social de profesión universitaria. He estado a lo largo de estos años también trabajando mucho con los medios de comunicación y por supuesto educando a la gente, ¿no? Sobre lo que ellos pueden decir
pueden hacer, y creo que ahorita es muy importante toda esa parte de la educación en las comunidades latinas, debido a que existe una campaña muy grande de desinformación que está andando por las redes sociales y en algunos medios de comunicación, inclusive, por distintos tipos de intereses, y creo que es importante mantener a la comunidad bien informada, tanto a la Bien, comunidad que se encuentra aquí eh, como la comunidad que está afuera. eh bien, Carlos Pereira, son vénézuélien, c'est lui-même qui t'a créé club vénézuélien parti démocrate là. Eh bien, lui-même, ils sont au monde qui gagne passion en communication et son plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Carlos, más de 6 millones venezolanos dejaron Venezuela en búsqueda de asilo desde el año 2015. Y eso lo cogí de un artículo que escribió Clara del Campo en noviembre pasado. Y eso no para. ¿Por qué los venezolanos dejan a Venezuela? Bueno, los venezolanos dejan a Venezuela, como bien sabemos que ahorita existe un régimen dictatorial. Venezuela está sumergida en una de las crisis humanitarias más grandes de la era moderna y del continente, siendo el país más rico que tiene Sudamérica, siendo el país, por decirlo así, con los recursos minerales más grandes del planeta. Es un país que tiene reservas petroleras mayor a la de Arabia Saudita y el mundo árabe. Es un país que tiene más oro y recursos minerales que todas las minas de África combinadas, juntas. Y resulta que como un país así está atravesando una de las mayores crisis humanitarias de la era moderna, bueno, se debe a que hay primero que todo, una corrupción galopante en cuanto a que cambió el sistema político, el sistema económico. Siempre el gobierno fue el que administró estos recursos y, por supuesto, han destinado estos recursos para comprar conciencia internacional, perpetuarse en el poder, y mientras la población se empobreció. Una de las cosas que hizo este gobierno populista y con una administración de ideología, vamos a decirlo, comunista, pero comunista en la práctica corrupta, es que ellos destinaron todos estos bienes, pero no para la mejora del pueblo, de la gente. Acabaron con la propiedad privada, persiguieron a la propiedad privada, la maltrataron, y por supuesto entran en conflicto con los países que se pueden generar negocios, comercio, materia prima, y hay una crisis para conseguir las cosas. Son muy caras, la moneda desapareció. Ellos están allá dolarizados, pero no tienen un ingreso en dólares, y la sociedad está tan empobrecida, carecen de servicios, de agua, de seguridad, carecen de servicios de agua potable, de seguridad, carecen de medicina, de lo que es la atención médica, y todo esto ha sumergido a la población en un desespero que los ha obligado a caminar por todo el continente. Yo estuve inclusive en Colombia, en Barranquilla y Cartagena el año pasado. Me quedé un mes por allá de vacaciones y los veía caminando por las calles, y te estabas comiendo una pizza en un restaurante y ellos venían con la mano tendida a pedirte comida, y todo, bueno, uno agarraba, le llevaba algo de pizza. O sea, es una situación muy desesperante la que están viviendo, y por eso es que están caminando por el continente, y por eso es esa gran cantidad de solicitud de asilo que lidera a la de cualquier país del mundo hoy en día en los Estados Unidos. Bien, Carlos, donc on sait que Venezuela, c'est un pays qui est riche. Venezuela gagne pétrole, Venezuela gagne l'or, mais malgré tout, à cause de dictature qui gagne Venezuela, eh bien, peuple obligé à chercher asile, et lui-même tout l'Ital Colombie, et lui même propre frère la seule dans Venezuela. Esta semana, el presidente Biden reactivó el MPP,
que es este protocolo de protección al inmigrante, donde los que vienen en caravanas de Venezuela y de Haití se tienen que quedar en México para ser procesados. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas que restablecer esta ley que inició Trump y también puede comentar profesor Gamarra, eso va a ayudar a estas caravanas que vienen de Venezuela, de Haití? Bueno, para que hagamos esto más dinámico, vamos a darle la opinión al profesor Gamarra para no hablar yo todo el tiempo, que hable él también, que yo lo quiero, lo respeto y lo estimo mucho. Profesor Gamarra. Gracias, Carlos. El sentimiento es mutuo. Y qué gusto de verte. Bueno, mira, Mariflor, yo pienso que no es que sea mejor para los refugiados que están viniendo, porque están viniendo en masa y no solo están viniendo de Centroamérica, menos de México, pero llegan de Haití, de Venezuela y también vienen inmigrantes de otros lugares del mundo. De tal manera que se ha creado un desorden en la frontera, un desorden que es difícil de manejar y que le ha creado problemas de política doméstica a esta administración, problemas muy serios a esta administración. De alguna manera, la política que implementó el presidente Trump es una política que cuenta con apoyo en la opinión pública norteamericana. Y eso pues obviamente es porque vivimos en un momento muy extraño donde por lo menos un partido político, el Partido Republicano, está formando su agenda sobre la base de la xenofobia, sobre la base del rechazo al inmigrante y particularmente a inmigrantes que vienen de países del sur, ¿no? Entonces, es un momento peculiar esta administración avasallada con este tema de política doméstica, ha preferido volver a una política que le da tiempo, que le compra tiempo, precisamente para el procesamiento de esas masas que están llegando a México. Pero eso también implica que el gobierno de México, ¿no? Tiene que reanudar su compromiso de proteger a esas personas y darles, pues, obviamente un lugar debido para poder esperar, ¿no? a que migración procese los papeles de esta gente. Que ahora ustedes están viendo un documentario donde estamos haciendo un análisis del año entero, considerando 12 países, estableciendo las similitudes. Y ahora empezamos con Venezuela, Haití, y el punto común es las caravanas. El segundo punto común son inmigrantes que dejan sus países, país rico, país pobre que Haití, pero también rico, que tiene también minas. Haití tiene minas. Y también la diferencia es que Haití ha tenido dictador y entonces tanta cosa común que estamos compartiendo. Y ahora para dejarte ir, Carlos, ya hablamos de las similaridades entre Haití y Venezuela, de las caravanas, esta crisis de inmigrantes. Pero ¿cuál es tu esperanza para 2022? Porque tú estás luchando por años por los venezolanos, según vos. ¿Cuál es tu esperanza de 2022? Acabaste de tener una elección. Tu presidente va a estar por 4 o 5 años más. Bueno, sí, eso esperemos que Dios le dé vida y salud para que logre culminar el mandato y por supuesto de que en caso tal se pueda contar con una vicepresidenta que dé la talla en este aspecto. Él creo que realmente cumplió esa promesa que hizo para el TPS de los venezolanos. El problema es que no es suficiente. El problema es que son muchos los que todavía necesitan venir, reunirse con sus familiares, pero también es necesario que haya una migración controlada, porque el problema es de que así como vienen los venezolanos
que tienen una necesidad y que quieren trabajar, también vienen, y se cuelan allí otros venezolanos que se han aprovechado y se han beneficiado de la corrupción del régimen político, que han ajusticiado, que han perseguido, y que se han enriquecido de una forma ilícita, y lógicamente es una gente que no va a traer unos buenos hábitos a los Estados Unidos. Entonces, creo que es un tema bastante álgido, complicado. Si nos vamos a la parte humanitaria, lógicamente esperemos que todo continúe mejorando, que continúe el proceso de poderse abrir las puertas a toda esta gente, pero creo que un control también va a ser necesario, porque el problema es de que aprovechan grupos indeseables y personas que, tú sabes, se meten y aprovechan con estos grupos de entrar aquí al país, y realmente son enemigos no solamente de esta nación. Yo los consideraría enemigos de la vida civilizada y enemigos de lo que es el buen andar. Entonces, es importante estar atento a eso y poder trabajar en cuanto a ese tema de una forma profesional, de una forma adecuada, y como en todos los casos, mira, hiciste la comparación con Haití, en todos los países hay gente buena, hay gente mala también. En todos los países hay gente con necesidad, pero hay gente que se aprovecha, de las situaciones y las circunstancias que generan estas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde hay que estar atento de que de estas personas que se aprovechan de una política y una necesidad que existe, para entonces traer otro tipo de valores acá a la nación, que, mira, pueden venir de Venezuela, pueden venir de Haití, pueden venir de cualquier país, pero creo que el sistema de migración de los Estados Unidos es un sistema que no se debe cerrar. Primero que todo, yo siempre he dicho que el capitalismo necesita de la migración. El capitalismo necesita de la migración porque necesita crecer. Si el capitalismo no crece, quiebra. Lo que hemos visto nosotros en estos tiempos post pandemia, de que no hay empleados en ninguna parte. No, habían empleados, los empleados se movieron, pero ¿qué sucedió? Tuvimos una frontera cerradas 4 años. Y cuando estoy hablando de una frontera cerrada 4 años, no estoy hablando de un muro, no estoy hablando de un palito que se colocó ahí en el río para que no pasen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de visas de trabajo que fueron negadas durante 4 años, para los profesionales de todas partes del mundo. Estamos hablando de visas artísticas negadas, estamos hablando de que se cerró Estudiantes Estados también, Unidos estudiantes. a estudiantes, se cerró Estados Unidos a una migración legal, que hoy en día estuviesen cubriendo esas plazas de trabajo que hacen falta y que necesitan de personal, y hoy en día eso no existe y está afectando el capitalismo, gracias a que tuvimos 4 años una administración que de una manera absurda, movida por un populismo nacionalista pero racista, mantuvo esa frontera cerrada durante 4 años. Entonces ahora todo le quieren echar la culpa a la nueva administración, le quieren echar la culpa al presidente Biden, pero yo le digo a la gente, un momentico, ya va, tú no puedes pretender que se arregle esto y así la frontera estuviese abierta de par en par y estuviese entrando todo el mundo. El proceso que esos 4 años de tener la frontera cerrada, y cuando hablo cerrada, repito, no es que entraba gente por allí, cerrado el sistema migratorio, de una manera insana. El sistema migratorio de este país fue cerrado de una manera insana. Eso no lo puedes arreglar en un año. De hecho, Biden todavía no tiene ni siquiera un año en la administración. Fueron 4 años de daño al sistema migratorio, y definitivamente se manipuló todo el tema de migración y fue en contra del mismo sistema que se maneja aquí en los Estados Unidos. Es importante de que haya una capacidad de selección del inmigrante, pero también es importante que el sistema de migración trabaje, que el sistema de migración realmente funcione.
porque ya vemos lo que está sufriendo hoy en día este sistema a razón de que fueron cerradas las fronteras durante 4 años. De la manera, ya hablé y quiero escuchar al profesor Gamarra, que me encanta al final, antes de irme, porque bueno, estoy en horas de trabajo. Ok, ahora vamos a ir con Bolivia, el tercer país. Doctor Gamarra, entonces la diferencia entre la crisis de Venezuela y la crisis de Haití este año, ¿cómo usted lo describe? ¿Si crisis hay en Bolivia? Y mira, es parte de una crisis regional, ¿no? Y yo creo que hay que poner esto en un contexto más amplio. Yo creo que en toda la región estamos verdaderamente viendo una lucha, como la ha descrito el presidente Biden y la ha descrito su secretario de Estado, una lucha entre el autoritarismo y la democracia. No es ya una lucha solo entre izquierda y derecha. Esto ya no es el tema de la Guerra Fría. Esto es una situación donde tenemos unas tendencias hacia el autoritarismo, que las estamos viendo, por ejemplo, en países que giran a la derecha como Brasil y El Salvador, pero la hemos visto con mayor intensidad. Y aunque Bolivia es un país que poca gente conoce y que poca gente lo estudia, yo diría que de manera muy acelerada, no solo durante los 14 años que gobernó Evo Morales, pero particularmente y de manera más acelerada aún en el último año del gobierno de Luis Arce, con un Evo Morales aún básicamente en control del país. Pero Bolivia es mejor visto como un país donde domina un partido político, donde hay un viejo caudillo que es el que efectivamente gobierna, que es Evo Morales, y donde se están experimentando cosas que ya las pasaron en otros países, particularmente temas de legislación, temas, por ejemplo, de investigación de fortunas de la gente, nuevas leyes, por ejemplo, para regular el mercado de bienes raíces, nuevas leyes para regular temas de herencia, etcétera. Todo de alguna manera orientado a tratar de controlar a la oposición, sobre todo. Entonces, hay un partido único que es el Movimiento al Socialismo, hay un presidente que le sirve al expresidente y hay un control total de toda la institucionalidad. Ahí hay un poder judicial en manos del poder ejecutivo. Mira, Bolivia es el único país donde toda la institucionalidad del poder judicial es elegido. Y para ser elegido, uno tiene que ser miembro del partido de gobierno. De la misma manera, para conseguir un trabajo en cualquier dependencia del Estado, uno tiene que pertenecer al MAS. Entonces, estamos viendo básicamente un sistema muy acelerado yo diría, de reproducción de lo que se vive en países como Cuba, donde hay solo un partido, donde ha habido un culto a la personalidad durante 60 años, donde hay persecución de la oposición y sobre todo donde hay violación a los derechos humanos. Derechos humanos, sí. Entonces, estamos en un documentario donde estamos haciendo una reflexión sincera de las similaridades entre los países del mundo este año. Venezuela, ejemplo de dictadura. Haití, caos total, que no hay presidente. Pero Bolivia, entre los otros tres, los bolivianos no están dejando sus países tanto como los haitianos y los venezolanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué nos puede aconsejar a Carlos y a todos los que nos están mirando? ¿Por qué los bolivianos se quedan en sus países, en su país? Dentro de todo, ¿no? Es decir, no todas las cosas buenas van juntas, ni todas las cosas malas van juntas. Por ejemplo, yo diría que en el caso venezolano, Hugo Chávez tuvo en sus manos una oportunidad histórica de transformar a su país y de hacer las cosas bien, pero se dedicó más bien a saquear a su país, destruir la economía, adoptando un modelo económico que inclusive Mariflor, quizás el modelo económico de Venezuela le benefició más a Haití
vía Petrocaribe, Decir ¿no? eso. Más a Iba a otros decir. países que a la misma Venezuela. El contraste con Bolivia es que Bolivia se benefició de un gran descubrimiento durante los años del mal llamado neoliberalismo de los años 90, donde se descubrió petróleo, se descubrió gas natural, hubieron grandes inversiones en ese campo que maduraron precisamente cuando llegó Evo Morales. Entonces tuvieron un boom de estas materias primas entre el 2005 y más o menos el 2013. Pero cuando cayó el boom energético en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Empezaron a gastar las reservas del país. Reservas acumuladas, unas reservas que llegaron a tener casi 20.000 millones de dólares en reserva. Hoy están con menos de 3.000 millones de dólares en reservas. Entonces, un país que está la economía dependiente no en la producción actual, no en la inversión a futuro, sino más bien están viviendo de las reservas, ¿no? Y eso pues obviamente, inclusive hay algunos economistas que prevén un caos total ahora. Entonces, mira, ya está empezando el éxodo boliviano también. No como lo que tienen ustedes en Haití y en Venezuela, pero está comenzando un éxodo así a cuentagotas. Con la crisis que se viene y con el autoritarismo que se consolida, ¿no? Creo que vamos a ver una situación difícil en ese país. You are watching a documentary where we are wrapping up 2021, reflecting with Carlos Pereira, Venezuelan, Professor Eduardo Gamara of FIU, Bolivian, and myself of Haiti. We found some similarities between the countries, and we feel that we should share it to all of you students and those of you who are looking for objective conversation. And this is brought to you by Radio TV with Dr. Flo. Now we're gonna shift to the United States, the fourth country, and then that will let us just reflect that they are not number one when it comes to crisis, because we have Venezuela, Haiti, Bolivia. Then let me touch base on some point that made United States on the map this year. We have the first Black woman vice president of Haitian descent. We finally have the infrastructure bill, and now there's I want us to reflect on the relationship of the U.S. with Israel, and there's that upcoming meeting with Russia. El presidente Biden por fin se va a encontrar con Putin. ¿Cuál de los dos quiere hablar de este encuentro? ¿Qué va a traer? Carlos, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es un encuentro bastante importante, ya que vemos que parece que ese amor que existió en la administración pasada podrá ser superado en esta administración. Siempre yo defiendo todos los esfuerzos diplomáticos que haga una administración y que haga un gobierno, pero más que eso yo creo que es muy importante de que todo lo que sea el esfuerzo diplomático y todo lo que sea todo este acercamiento que haya entre dos naciones es muy importante. Lo que sí es que realmente yo considero que el gobierno de Rusia y de Putin se ha hecho del lado, ¿okay?, de cosas no muy aceptables, ¿okay?, para lo que es la opinión pública norteamericana y para lo que es la conciencia mundial, pero yo ratifico de que siempre cuando hay un acercamiento entre dos naciones y un acercamiento serio, no ese tipo de acercamiento que hubo en la administración pasada que respondía más a una especie
discúlpeme que lo diga de una manera folclórica, de una especie de un romance, no sé, Hipócrita, platónico, hipócrita, hipócrita. un romance de una ilusión de, tipo Disney movie, o, ¿me entiende? Una admiración mutua, muy romántica. Yo creo que el que exista un acercamiento con esta administración nos va a dejar unos resultados mucho más serios y mucho más positivos en la relación que tengan ambos países y en lo que esto pueda repercutir en otras naciones, ¿okay? Tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de todo lo que, de toda la diplomacia y todo lo que se puede llegar a establecer en acuerdos con Rusia, ya que creo que ambos países son muy importantes en cuanto a lo que es dictar la pauta de la organización mundial que tiene que existir y que es tan necesaria en estos momentos después de haber vivido durante tanto desorden por 4 años. Yo creo que es hora de que las cosas se empiecen a organizar o como quien dice, se comience a poner en orden cada cosa sobre la mesa, ya que la mesa estaba como un poco regada. Dr. Gamara, I want you to touch base on the relationship with Israel and also Russia. Well, okay, let me, you want me to do this in Spanish or in English? In English now. Right. Well, look, it's important to sort of build on a few of the things that Carlos Pereira was saying. In the first place, during 4 years, the previous administration did a very good job of dismantling some of the historic relations that the U.S. had, particularly in Europe and particularly with NATO. One of those key alliances was Germany, and not having right now a good relationship with Germany in the context of especially Russian threats to the European Union, especially in the context of Russian very recent threats. Today, as we speak, there are Russian forces amassed at the Ukrainian border with this idea that President Putin has, perhaps of retaking Ukraine, either trying to change the government there or even invading the country. So it's a very tense moment, in fact. What will the U.S. do in the event that Russia does move troops into Ukraine? And more importantly, what will a country like Germany, that's a historic ally of ours, which is undergoing its own transition. After 15 years, Angela Merkel is no longer the prime minister. There's a new prime minister in town, and somebody who has to situate Germany's interests in a broader context. Germany depends on Russian oil, and the pipeline is an extraordinarily important dimension there. So in a way, Trump managed to create this tension within the European Union, to reach out to Vladimir Putin and allow Vladimir Putin to advance some very serious interests that are not necessarily in the best interest of the world, right? Yeah. So I think it's the outcome of this morning's meeting, which is probably occurring as we speak between Putin and President Biden, will be very interesting to watch. Now, with regard to Israel, of course, has been a significant ally of the United States, and it has been since World War II, right? The U.S. has had a particularly close and binding relationship with Israel, and to a certain extent, local politics in Israel, which took a dramatic turn to the right under the previous prime minister, right, Benjamin Netanyahu, aligned itself very closely with President Trump as well. But Netanyahu is no longer in office, and Trump is no longer in office, and President Biden is.
And so the policy of the United States towards Israel is going back to what was started earlier. Israel preserves a very special place in US foreign policy, but no longer is it based on an ideological relationship with a particular prime minister. And so it's going to be interesting to see how that goes on, because it's clear the United States is not going to abandon Israel, especially in the context of threats from other Middle Eastern countries, Iran, for example, and so on. So it's with permission, I have to leave the yes, that's fine. Thank you. Thank you for being here. Thank you. Thank you. Much Thank you. Yes. Okay. Nice to I'm see Dr. you. Flore Lindor La Tortue. I'm a professional business consultant and a radio host. Our services range from advertising, marketing, hosting, and event planning. Call me right now, 786-521-7321. Nous vous offrons des services en français, en anglais, en espagnol et en créole. Relez-moi le 786-521-7321. Votre mariage, des activités sociales, débats, commentaires, ça c'est nous. 786-521-7321.